Vamos a ver el tema de operaciones de funciones vectoriales y tenemos la siguiente definición. Sea f y g funciones vectoriales con rangos nRn en el espacio n dimensional, eso significa que debe de tener el mismo tamaño. 3 dimensiones, 4 dimensiones y así sucesivamente, en donde f y g van a tener dominios en los números reales. Entonces vamos a definir 4 operaciones de funciones vectoriales, que es la adición, la sustracción, el producto escalar, también conocido como el producto punto, y el producto vectorial, también llamado producto cruz. Este último va a estar definido en el espacio tridimensional, que tienen las siguientes reglas de correspondencias. Y además, el dominio para cada una de estas funciones es la intercepción del dominio de f y el dominio de g. Y además tenemos otra operación que es la siguiente. Si f es una función vectorial y además phi es una función real de variable real, entonces tenemos la operación de una función real que multiplica a una función vectorial, es decir, un escalar por un vector. Y el dominio de la multiplicación de una función real por un vector, una función vectorial, es la intercepción del dominio de la función real con el dominio de la función vectorial. Cada una de las operaciones mencionadas se pueden expresar en términos de las funciones componentes. Vamos a llamar f, que es una función vectorial que tiene como componentes f1, f2 hasta fn, y g, que tiene como componentes g1, g2 hasta gn, para cualquier valor de t dentro de la intercepción del dominio de f y el dominio de g. Entonces, para lo que es la adición de dos funciones vectoriales, en términos de componentes sería lo siguiente: f1 hasta fn más g1 hasta gn. ¿Esto qué significa? Que como se trata de vectores, vamos a sumar componente con componente. f1 más g1, f2 más g2, y así sucesivamente hasta fn más gn. Y también puede pasar lo mismo con lo que es la sustracción, f1 menos g1 hasta fn menos gn. Significa que la sustracción de dos funciones vectoriales es la sustracción o la diferencia de las funciones componentes. Lo que es el producto escalar entre dos funciones vectoriales significa que es la suma de la multiplicación de las componentes de f y g, f1 por g1, más la segunda componente por la segunda componente, más la tercera componente con la tercera componente, y así sucesivamente. Y lo que es el escalar por una función vectorial significa que es multiplicar el escalar por cada una de las componentes de la función vectorial. Mientras que el producto cruz, el producto vectorial, sería aplicar la fórmula del producto vectorial o también hacerlo mediante un determinante. Y además es muy importante que la operación del producto escalar nos da como resultado una función real de variable real, mientras que la adición, la sustracción, el producto vectorial o la multiplicación de
de una función real por una función vectorial nos da una función vectorial. Solamente el producto escalar nos da una función real. Y aquí tenemos un ejemplo. Si f es una función vectorial que tiene como componentes t, coseno de t y seno de t, y g, que también es una función vectorial que tiene como componentes t, la raíz de t y t cuadrada, determine el producto escalar de f y g. Entonces, ¿qué significa esto? Multiplicar componente por componente, t por el at, más coseno de t por la raíz de t, más seno de t, que multiplica a t cuadrada. Y si se dan cuenta, esto no es un vector, es una función real. Y además, falta checar el dominio. Primero determinamos el dominio de f. T, su dominio son todos los reales. Coseno y seno también son todos los reales. Son funciones continuas. Entonces, el dominio de f son todos los números reales. Mientras que en la función g cambia la cosa. La exponencial, su dominio son todos los reales. De t cuadrada también son todos los reales. El problema es la raíz de t. El dominio de la raíz de t es de 0 hasta infinito. Entonces, este es el dominio de lo que es g, de 0 hasta infinito. Si tomamos un número negativo, no se podría. ¿Por qué? Porque la raíz de un número negativo no existe en los números reales. Y la intersección entre los reales y el intervalo semiabierto por la derecha, que va de 0 a infinito, es de 0 a infinito. Este es el dominio para lo que es el producto escalar de f y g. Otro ejemplo. Si f es la función vectorial t, coseno de t y seno de t, y g es la función vectorial con e a t, la raíz de t y t cuadrada, determine f más g, la adición. Entonces, como aprendimos, la adición de f y g significa sumar componente más componente. T más e a t, coseno de t más la raíz de t y seno de t más t cuadrada. Y si se dan cuenta, se trata de un vector. Y lo que es el dominio de la adición de f y g es la intersección del dominio de f y del dominio de g, que en este caso es el intervalo semiabierto por la derecha, que va de 0 hasta infinito. Otro ejemplo. Sea f de t una función vectorial que tiene como componentes t, coseno de t y seno de t, y phi, que es una función de variable real, que es t, determine phi por f. En este caso se trata de la multiplicación de una función real por una función vectorial. Significa que voy a multiplicar esa función por un vector. Multiplico la función por cada componente de la función vectorial. T por t, t cuadrada. T por coseno de t y t por el seno de t. Y en este caso tengo que determinar el dominio. El dominio de la función f son todos los reales porque son funciones continuas. Y t también es una función continua, por lo tanto también son todos los reales. Y la intersección de todos los números reales pues sigue siendo todos los números reales. Y ya que vimos lo que son las operaciones entre funciones, ya podemos dar una definición de lo que es el límite de una función vectorial. Sea B un vector que tiene como componentes b1, b2 hasta bn, que pertenece al espacio n dimensional, y f de t, que es una función vectorial que tiene n componentes, f1 hasta fn. Y a un punto de acumulación que está en el dominio de f. ¿A qué me refiero con un punto de acumulación? Es un punto y por él se pueden acercar varios valores. Hagan en cuenta que yo pongo una piedra en un patio.
¿Y qué va a pasar al poco tiempo? Se va a llenar de puntitos, que es polvo. Ese es un punto de acumulación, por así decirlo. Entonces, el límite cuando t tiende a A de la función vectorial es igual a B, si y solo si cada componente de la función vectorial se acerca a cada componente del vector B. En español, ¿qué significa? Que el límite de una función vectorial es calcular el límite de cada una de sus componentes. Veamos un ejemplo. Calcule el límite de la función vectorial cuando t tiende a pi cuartos y la función vectorial es t, seno de t y tangente de t. Entonces, esto significa que voy a calcular el límite de cada una de estas funciones componentes, el límite de t, el límite del seno de t y el límite de la tangente de t cuando t tiende a pi cuartos. Y como aprendimos en el curso de cálculo diferencial, podemos hacerlo por sustitución y nos queda pi cuartos, el seno de pi cuartos es raíz de 2 sobre 2 y la tangente de pi cuartos es 1 y el problema está resuelto. Siguiente ejemplo. Calcule el límite de la función vectorial cuando t tiende a 0 y la función vectorial es 1 más t cúbica, t por e a la menos t y el seno de t sobre t. En este caso podemos hacerlo mediante sustitución. El límite de una función vectorial es el límite de cada una de sus componentes. Al sustituir 0 en la primera componente, 1 más 0 al cubo nos da 1. Al sustituir en la segunda componente, nos da el valor de 0. Y al sustituir en la tercera componente, pues no se puede calcular. Este es un límite especial, un límite trigonométrico. El límite cuando t tiende a 0 del seno de t sobre t, por definición, toma el valor de 1. Y el problema está resuelto. El teorema número 1 nos permitió calcular límites de funciones vectoriales a partir de los límites que ya conocíamos de funciones reales. Y ahora tenemos el teorema número 2. Sea f y g funciones vectoriales de variable real de tal forma que el límite de la función f cuando t tiende a es igual a b y el límite de la función g cuando t tiende a es igual a c. Entonces, el límite de la adición de f y g cuando t tiende a es lo mismo que calcular el límite de f más el límite de g. Si tenemos lo que es la sustracción, entonces nos queda como el límite de f menos el límite de g. Si es de un producto escalar, entonces es el límite de f punto el límite de g. Y si tenemos lo que es el producto vectorial que solamente se aplica en el espacio tridimensional, entonces nos queda como el límite de f cruz el límite de g. Y cada uno de estos teoremas se puede demostrar. Por ejemplo, el límite de f más g, tengo que llegar a que es el límite de f más el límite de g. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a llamar f una función vectorial que tiene como componentes f1 hasta fn y g que tiene como componentes g1, g2 hasta gn. Entonces nos queda que es el límite cuando t tiende a de f más g. Sabemos que f más g es sumar componente más componente, f1 más g1 más f2 más g2 y así sucesivamente hasta fn más gn. Sabemos que calcular el límite de una función vectorial es calcular el límite de cada una de sus componentes. Y aquí lo tenemos.
Como f1 más g1 se trata de una función de variable real, significa que puedo aplicar el teorema de límites y podemos separar en una suma límite de f1 más el límite de g1 y así sucesivamente hasta llegar al límite de fn más el límite de gn. Y de aquí podemos agrupar el límite de f1 más el límite de f2 con más el límite de fn más el límite de g1 más el límite de g2 y así sucesivamente hasta el límite de gn. Y de aquí, esta parte corresponde al límite de f y esta parte corresponde al límite de g. Y con esto queda demostrado. Y tenemos el siguiente teorema. Si f es una función vectorial de variable real y phi es una función real de una variable real, entonces el límite del producto de una función real por un vector nos da como resultado el límite de la función real que multiplica al límite de la función vectorial. Y lo podemos demostrar. En este caso vamos a llamar a f un vector que tiene como componentes f1, f2 hasta fn. Entonces, si nosotros tenemos el límite cuando t tiende a de la función real por un vector, eso significa que voy a multiplicar la función real por cada componente del vector, phi por f1 más phi por f2 hasta phi por fn. Aquí lo tenemos. Y para calcular el límite es el límite de cada uno de sus componentes. Aquí lo tenemos. Y como estos ya son funciones reales, entonces aplicando teorema de los límites que vimos en cálculo diferencial, nos queda como el límite de phi que multiplica al límite de f1 y así sucesivamente hasta el límite de phi n por el límite de fn. Y de aquí, como el límite de phi es un número real, se puede factorizar de lo que es el vector y nos queda como el límite de phi que multiplica a un vector que es el límite de f1, el límite de f2 hasta el límite de fn. Y toda esta parte se puede factorizar como el límite de la función vectorial. Y con esto queda demostrado. Y aquí tenemos unos ejercicios para que puedan practicar en casa. Nos vemos en el siguiente video.